Yo quiero hablarles en esta noche del último llamado de Dios. Diga conmigo, el último llamado de Dios. Yo quiero decirles que en los tiempos de Samuel estamos en los tiempos bisagras, donde Israel había pasado una de las épocas más tristes, más oscuras de la vida espiritual de la nación, conocida como la época de los jueces. Después de la muerte de Josué, la nación había quedado establecida sobre su tierra, pero tenía muchos enemigos que conquistar. La Biblia nos narra que Josué se despide de su generación proponiéndoles una decisión. Le dice a todos los que estaban ahí, quiero que ustedes hoy tomen una decisión. Quiero que sepan bien lo que van a hacer y quiero que elijan. Si quieren servir a los dioses de las naciones que hemos expulsado, o sencillamente toman la decisión seria de servir a Dios. La Biblia nos dice que Josué llamó a toda su gente, los puso enfrente de un lugar y le dijo, tomen una decisión, elijan lo que quieran. Y ellos dijeron, nosotros elegiremos y elegimos servir a Dios. Josué le dice, miren, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Lo que está diciendo Josué, yo tengo tomada una decisión. Mi decisión es serle fiel a Dios. Todo el pueblo dijo, así lo haremos. Y entonces Josué, que los conocía, dijo, voy a poner una señal de este pacto, y agarró una piedra y la puso en el medio y dijo, esta piedra será la señal. El día del juicio esta piedra va a hablar. Quiere decir que cuando Dios juzga a esa generación, llamará a la piedra. Porque la piedra fue testigo de que toda una nación dijeron, serviremos a Dios. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que murió Josué y murió toda su generación. Y el pueblo empezó a derrapar. Diga conmigo, a derrapar. Decirle al que tenía al lado, a derrapar. Y empezaron a hacer cualquier cosa. Y la Biblia nos dice que se introdujo un tiempo que duró aproximadamente 410 años. Donde el pueblo hacía cualquier cosa, donde se olvidaban de Dios. Se entregaban a la idolatría. Era un tiempo donde las 12 tribus formaban un gobierno independiente. No tenían ideas claras, ni los agrupaba nada, porque no había un liderazgo fuerte. Y como no había un liderazgo fuerte, el libro de los jueces termina diciendo en su último versículo, y cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había Dios, no había rey en Israel. O sea, un pueblo desenfrenado que cuando usted ve en el libro de jueces, dice que hacían lo malo ante los ojos de Dios y Dios los entregaba a naciones y entonces se arrepentían y volvían a Dios y Dios ¿qué hacía? Los sanaba. Pero durante 400 años hubo una inercia donde todo el tiempo Israel como nación se movía en un círculo vicioso, donde se arreglaban por un tiempo, se caían por el otro, andaban bien por un tiempo, por el otro lado andaban mal, eran más los tiempos de oscuridad que los tiempos de luz, y había todo un esquema que rodeaba toda la nación durante todo el tiempo, que nadie tuvo un poder de rompimiento. Es cuando vivís preso de los ciclos que te rodean. Es cuando los ciclos se repiten, ciclos de maldición, ciclos de esterilidad, ciclos que se repiten y todo el tiempo estamos batallando en un círculo vicioso donde siempre estamos pegando vuelta exactamente en el mismo lugar. Y así estaba Israel. Se murió toda esa generación que conocía a Dios y se entregaron a los Baal y Dios los entregaba. Y cuando estaban hasta acá clamaban a Dios y Dios los socorría. Le levantaba un juez, ese juez los agrupaba como nación, los volvía a su identidad. Tan pronto se moría el juez, volvían a lo malo y así estaban en un círculo vicioso. Diga conmigo, un círculo vicioso. Hay momentos en nuestra vida, en tu vida, donde estamos en círculos viciosos de rutinas que se repiten en nuestra vida y se repiten y no las podemos quebrar. ¿Cuántos están aburridos de repetir siempre los mismos problemas? Y es como que siempre estamos pegando vuelta en el mismo lugar hasta que por fin
Dios hizo el último llamado. En el capítulo 3, en el versículo 1 de 1 de Samuel, dice, el joven Samuel, y mire cómo lo va a presentar Dios, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo de que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, subraye esa palabra, antes que la lámpara de Jehová fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y Samuel dijo, heme aquí. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Otra traducción dice, todavía no se había apagado la lámpara de Dios. Otra traducción dice, la lámpara de Dios aún no se había muerto. Es interesante porque de manera simbólica la lámpara hablaba del candelabro que básicamente alumbraba el lugar santo y ese candelabro tenía la capacidad no solamente de iluminar, sino de darnos un mensaje. Es interesante observar que el candelabro se suministraba de un aceite específico que los sacerdotes tenían que depositar, pero que también muchas veces esos componentes en la antigüedad no eran tan sofisticados, se iban machucando sus velas y entonces el sacerdote tenía un despabiladero. Y ese despabiladero era un instrumento donde iba y sacudía la mecha para que vuelva al fuego. Es interesante porque a esta altura del partido yo creo que ni el despabiladero está sirviendo para muchos de ustedes, ¿verdad? Principalmente los adolescentes que tengo ahí arriba están durmiendo y están diciendo cortala, cortala, cortala. Pero dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel va a nacer de un vientre estéril. Fíjese qué interesante, porque es un simbolismo precioso para que nosotros entendamos. Ana, su mamá, era estéril y no podía tener hijos. Es interesante porque de esa generación estéril, irrelevante al propósito de Dios, una generación que no tenía nada que ver, que no sabía ni de qué se trataba, una generación que se había olvidado de los términos de Dios, una generación que precisamente estaba entregada a cualquier cosa, una generación estéril, aún de una generación estéril, Dios pudo levantar un hombre como Samuel. De una generación que no sabía nada, no quería nada. La Biblia nos cuenta que Samuel va a ser un hito, una bisagra entre los dos tiempos. O sea que Samuel va a tener la capacidad de romper ese círculo vicioso. Va a tener el poder de rompimiento. Diga conmigo, poder de rompimiento. ¿Qué significa eso? Cuando tenés la autoridad, tenés la capacidad de romper ciclos de maldición que se repiten y se repiten y se repiten. Y algún día, por última vez, tenés la autoridad de romper esa instancia. Es interesante cuando Dios de repente te dice los nunca más. Y yo no sé si a usted le pasó en su vida que Dios de repente te hable y te diga, nunca más llorarás por lo mismo. ¡Qué impresionante! Cuando en los días de Joel Dios dijo el primer nunca más. Toda esa nación humillada, toda esa nación postrada, un día recibió una palabra de parte de su Dios que dijo, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Versículo siguiente, Dios vuelve a repetir la escena y le dice a través de Joel a su nación, y nunca jamás, le agrega el jamás, volverá a ser mi pueblo avergonzado. Quiere decir que cuando Dios traza la línea y Dios te dice nunca más, diga conmigo, nunca más. ¿A cuántos le gustaría en esta noche que Dios diga nunca más? Acababa de salir de una reunión con uno de los gerentes del banco que me tenía con el pie arriba de la cabeza.
Acababa de llorar como tantas otras veces, pidiéndole por favor que me espere. Yo viví la humillación de estar frente a uno que tiene el poder para hundirte y pedirle por favor, dame una semana más, dame unos días más. Acababa de salir de uno de los bancos que tenía toda la capacidad de apretar un botón y ejecutarme y dejarme en la calle. Y acababa de llorar frente a un impío diciéndole, por favor, espéreme. Y cuando salí de ese banco, sobre mis espaldas, la voz de Dios vino a mi vida y me dijo, nunca más llorarás ante un impío. Nunca más. Años de maldición, años de postración, y de repente Dios dijo, nunca más. Y nunca más lloré ante un impío. Dios le dice a su nación cuando entraba a la tierra prometida, nunca más comerás el pan con escasez. Y eso puede sonar bonito a vos, que hoy tenemos de todo, a pesar de que usted piense que estamos mal, yo quiero decirle que a eso le iba peor. 400 años de esclavitud, 400 años de escasez, dice que le amargaron su vida con dura servidumbre, los sometieron, los postraron, los castigaron. Y de repente cuando Israel estaba por meterse en los campos de la libertad, Dios le manda un mensaje por Moisés y le dice, nunca más vas a comer el pan con escasez. ¿A cuánto le gustaría que Dios hoy diga, nunca más? No son los políticos los que te van a decir eso, porque eso te van a mentir. ¿Cuántos saben que los políticos mienten? Es más, yo creo que cuando Jesús le dijo que el diablo era padre de mentiras, se quedó corto. Estos son abuelos de mentira. Nos han mentido, nos están mintiendo y permítame decirle, nos mentirán. Pero cuando Dios dice nunca más, es nunca más. Y el cielo y la tierra se pueden caer, pero la palabra de Dios nunca se va a perder. Y si Él dijo nunca más, nunca más. Entonces Samuel va a aparecer en una escena desde un vientre estéril, desde una generación estéril, desde una generación que no pudo, ni supo, ni quiso hacer nada bueno. Y entonces a mí no me importa cuán mala sea tu vida, y a mí no me importa cuán mala sea la experiencia de tu familia. Tampoco me interesa saber si la experiencia de la iglesia es buena o es mala, porque hasta de un vientre estéril Dios puede levantar un hombre como Samuel. De un vientre estéril Dios puede levantar al Hijo de Dios como a Jesús. De un vientre estéril, improductivo, Dios levantó a Juan. Pero dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿qué estaba pasando? ¿Qué pasaba en esos momentos? Si usted vuelve al capítulo 3, dice que lo primero que estaba pasando es que dice que la palabra de Dios escaseaba. La primera razón por la que Dios llamó a un hombre que pueda romper con ese proceso, la primera razón es porque la palabra escaseaba. En el capítulo 3, verso 1 dice, y la palabra de Jehová escaseaba. Diga conmigo, escasear. Escasear no es lo mismo que, no dice que faltaba, sino que escaseaba. No dice que no había, dice que escaseaba. Quiere decir que había poca. Quiere decir que todos los ríos de revelación que Dios había dado a su nación para que le vaya bien, para que sea un pueblo inteligente. ¿Usted sabe para qué Dios nos dio los mandamientos? Está escrito en su Biblia. Dios no nos dio los mandamientos para que sepamos y entendamos los puntos, las comas. No. La Biblia dice, yo te he dado estos testimonios y te he dado estos mandatos para que sea el pueblo más inteligente sobre la faz de la tierra. Los mandamientos de Dios te hacen inteligente. ¿Cuántos dicen amén? Es el salmista que dice, todas estas bendiciones tuve por guardar tus mandamientos. Hasta los religiosos, cuando lo escucharon a Pedro y a Juan hablar después de la curación del cojo, dice que se admiraban porque decían, no, estos son hombres brutos y del vulgo, mas reconocieron que habían estado ¿con quién? Con la palabra, con Jesús. O sea, que los mandamientos te han hecho inteligente.
Los mandamientos te enseñan a vivir los mandatos de Dios. Pero dice que en aquella época la palabra Dios escaseaba. Quiere decir que no había la suficiente. Quiere decir que había una carencia de revelación clara de la palabra. Trajo las consecuencias más tristes, más notables sobre la vida de la nación. Y la experiencia más triste es que se volvieron ignorantes. Yo quiero decirle que el enemigo de la iglesia, con todas las letras se lo voy a decir, no es el diablo. Yo sé que usted anda hablando por ahí, le anda haciendo prensa. Yo veo mucha gente que le hace prensa al diablo, y el diablo acá, y el diablo allá, y el diablo me agarró, y el diablo me dijo, y el diablo me enfermó. Y nadie le preguntó el chorizo colorado que te comiste anoche, pero no importa. El diablo tiene toda la culpa de todo, el que hace, el que es un ataque del diablo, enseguida cualquier cosa es un ataque, no, por ahí no viene por ahí es otra cosa. No, si el diablo me está atacando, mi marido, mi mujer, y ahí el diablo me está atacando, porque pues, hay gente que cree que el diablo le puede agarrar a la mujer. Yo he creído que la suegra sí, pero el diablo no sé. Pero al diablo le echamos la culpa, y al diablo acá, y al diablo allá. Y que el diablo me puso mal, y le hacen una prensa. Yo conozco gente que del único que habla del diablo, y que el diablo, y todo el tiempo hablando. A mí no me interesa, yo no le hago prensa. Si usted me escucha, yo no hablo de él, no me interesa. Y hasta, inclusive muchas veces, uno va a cierto ámbito donde se populariza la actividad del diablo. No sé si decirlo, por Dios, Señor, lo digo. Pero es que había acontecimientos, había reuniones donde era popularizar lo que hacía el diablo. Es que como que estaba de onda, de moda, caerse, revolcarse, echar espumarajo y toda la historia. Y yo acá tiene el orden de lo de acá, cuando hemos tenido pocos casos, pero si hay mire, usted cree, el demonio no se acerca a Jesús. La conversación más larga que tuvo Jesús con un endemoniado fue con el gadareno, que esperó que le diga, mire, déjanos ir a la piedra de los cerdos. Y le dijo, basta, nunca dijo, el enemigo no tiene nada que ver conmigo, ni los trataba, dice que los demonios salían corriendo. Si acá predicamos a Cristo, los demonios tienen que salir. Sin embargo, se populariza lo que hace el diablo. Yo quiero decirle que el enemigo de la iglesia no es el diablo, el enemigo de la iglesia es la ignorancia. Y la ignorancia crónica y congénita es la peor de todas porque no tiene cura. La falta de conocimiento, la falta de palabra, la ignorancia cruel que nos tira a cualquier lado. La Biblia nos dice ahí mismo, si usted ve en 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, tenga su Biblia abierta, lo vamos a hacer usar, dice que los hijos de Elí, que eran los sacerdotes, estamos hablando de los sacerdotes, estamos hablando de la primera línea, en el capítulo 2, verso 12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo podían ser líderes? ¿Cómo podían ser sacerdotes si no tenían conocimiento de Dios? Entregados a la ignorancia. Por la falta de conocimiento, se entregaron a la ignorancia y entonces daba lo mismo cualquier cosa, eran presos de la ignorancia. Cualquiera le podía decir, no porque esto, porque lo otro, y agarraban cualquier cosa por ignorantes. Yo no estoy hablando de la ignorancia de la letra, yo estoy hablando de la ignorancia de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas cosas hemos pasado por no haber conocido los mandatos de Dios? Levánteme la mano todos los que hubieran ahorrado más de un dolor de cabeza si hubieran aplicado los mandamientos de Dios. A ver, la estadística no falla, todos. Los mandatos. Dice que los mismos sacerdotes eran hombres impíos que no tenían conocimiento. Cualquier cosa les servía, cualquier cosa la aceptaban, cualquier cosa la tomaban como de parte de Dios, cualquier cosa. Yo quiero decirle que hay un viejo dicho que dice que cuando no tenemos claro hacia dónde vamos, cualquier colectivo nos acerca. Y entonces cualquier cosa, esto viene de Dios, esto Dios me lo dijo. Y ni hablar de la gente que usted vive escuchando de que Dios le habla. Y que Dios me dijo, y que Dios me mandó, y que Dios dijo. Y después parece que Dios se desdice. Es como el que se paró en medio de la congregación y dijo, el Espíritu Santo me acaba de dar una palabra. Toda la iglesia se queda así como usted, que me está mirando hasta preocupado. Y entonces dice, siervo mío,
Como estuve con Josafat, estaré contigo y te sacaré de Egipto y te llevaré a la tierra prometida. Entonces se quedaron pensando y dijeron, me parece que hay un error de cálculo. Y entonces se sentó y se dio cuenta que no era Josafat, que era Moisés. Se levantó y dijo, rectificación. El Espíritu dice que no era Josafat, era Moisés. Se equivocó. Se equivocó el Espíritu. Entregados a la ignorancia hacían cualquier cosa. Entonces de repente tuvieron guerra contra los filisteos, Israel contra los filisteos. Y dice que estaban perdiendo y murieron en el campo de batalla unos cuantos miles. Y a alguien se le ocurrió, porque gente bien intencionada y en todos lados. Y acá no se trata de que seas bien intencionado, no. Acá se trata de que usted sepa lo que tiene que hacer. Y entonces alguien dijo, che, y si traemos el arca del pacto a la batalla, por ahí nos trae suerte. ¿Usted no conoce eso? ¿Usted no conoce gente que hace cosas porque por ahí nos trae suerte? Por ejemplo, si usted pone una calcomanía de aliento de vida en su auto, hay enorme probabilidad que no le roben las gomas. El amuleto sagrado. No sabemos por qué lo hacemos, pero lo hacemos porque por ahí. Es como un día entré a una casa en Uruguay y yo veía que en la casa había como 20 Biblias abiertas. Y entonces le pregunto a la mujer por qué habían tanta Biblia abierta. Y me dijo, porque ahuyenta a los demonios. Aunque usted no lo crea, yo quiero decirle que también los cristianos tenemos un montón de amuletos. Tenemos un montón de amuletos, un montón de cosas que pensamos. Y es más, también tenemos un montón de idolatría. Donde somos capaces de darle a cualquiera lo que nunca le hemos dado ni a Dios. Moisés se demoraba allá arriba y entonces vinieron a Aarón y le dijeron, Aarón, no sé, a Moisés lo tragó la tierra, ¿por qué no nos haces algo? Dioses que vayan delante nuestro. Y Aarón dijo, bueno, traigan, y armaron el becerro. Y dice que levantaron el becerro y al otro día madrugaron. Esos desgraciados no madrugaron nunca. Si los llamás a una reunión de oración a las 5 de la mañana no vienen nunca, pero estaba el becerro, se levantaron. Ahora que viene el mundial, menos mal que tenemos buenos horarios, pero si nos teníamos que levantar a las 3, nos levantamos a las 3. Llámalos a orar. No tenemos un montón de amuletos, tenemos un montón de idolatría, tenemos un montón de becerritos que andan alrededor nuestro y le damos ofrenda. La que no le damos a Dios, le damos. Y entonces le ponemos el pescadito al auto. Te recomiendo que... Y entonces dice en los capítulos anteriores, en los días de Samuel, que estaban perdiendo la guerra. Y como estaban perdiendo la guerra, alguien dijo, che, ¿por qué no traemos el arca del pacto? Había que ser más que ignorante para no acordarse que el arca del pacto solamente la trasladaban los levitas, que la trasladaban mediante sacrificios especiales y donde la tenían que llevar bajo dirección de Dios, porque supuestamente, en el arca del pacto residía la presencia de Dios. ¿Cómo a nadie se le ocurrió pensar y decir, ¿qué están planteando, muchachos? Estamos perdiendo una batalla, no tiene nada que ver. Si la estamos perdiendo, tendríamos que ir a la palabra donde dice que por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti, si estamos en obediencia a la palabra. Ahora también la palabra decía que cuando estemos fuera de la obediencia a la palabra, haciendo cualquier cosa, entonces por un camino saldrían contra y nosotros huiríamos por 7 caminos. A nadie se le ocurrió decir, ¿por qué no vamos a la palabra? No, alguien dijo, ¿por qué no traemos el arca? Y entonces la Biblia nos dice que todo Israel se puso de acuerdo para traer el arca del pacto, lo que es lo más sagrado de Israel, lo más especial de Israel, donde vivía la presencia de Dios, la trajeron a los campos de batallas. No había palabra. Pelearon entonces los filisteos, Israel fue vencido y huyeron cada cual por sus tiendas y fue hecha una grande mortandad y cayeron en Israel 30.000 vidas le costó ese error.
Y cuando la palabra no abunda en nuestras vidas, cuando la palabra no nos maneja, cuando la palabra no nos rige, cuando nos regimos por cualquier cretino que nos domine, cuando regimos por cualquiera que nos manipule como quiera, cuando andamos bajo la circunstancia y no bajo la palabra, cuando no queremos obedecer a la palabra, cuando no queremos oír la palabra y sino que andamos escuchando cualquier cosa, los dolores serán mayores. Cuando no hay revelación de la palabra viene el caos. Por eso dice Isaías, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. La verdadera razón por la cual somos cautivos es porque no tenemos el conocimiento de la palabra. Por ejemplo, quiere que se lo explique para que lo entienda mejor. Por ejemplo, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Me voy a sentar y voy a esperar que usted lo entienda. Eso significa que el ganarás el pan con el sudor de tu frente sigue en vigencia. Ahora dice, el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces nuestra mentalidad, muy latina y especialmente argentina, que tenemos esa mentalidad de oveja. Viene cualquiera y dice, mirá que cobrando el impuesto a los que tienen podés vivir. Amén. Y ahí tengo a los cristianos queriendo formar parte de ese círculo cuando ignoran el primer principio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Cautivo de cualquier filosofía. En este concepto de la igualdad donde somos todos iguales, me voy a meter en problemas. Pero me voy a meter. Ignoramos que los principios de Dios están establecidos y que el principio de Dios ordena al hombre tratar a la mujer como a vaso frágil. Y que la tiene que tratar como la copa más fina del hogar. Y que la tiene que adular y bien tratar y no ser áspero con ella. Pero fíjense qué interesante que en esta ignorancia que estamos todos vueltos decimos, somos todos iguales, la mujer y el hombre es lo mismo. No es lo mismo. No le está gustando mucho. Pero de repente Dios dice, porque los mandamientos de Dios no están lejos de ti para que digas de dónde iré para buscarlos. Los mandamientos están en tu corazón, cerca de tu boca está la ley. Y si obedecieres y escucharas todos los mandamientos y los pondrías por obra, entonces serás prosperado sobre la tierra y todo te saldrá bien. ¡Wow! Pero la ignorancia nos ha llevado cautivo de cualquier filosofía, de cualquier pensamiento, aunque se disfrace de buena. Al nene hay que hablarle, porque si al nene no hay que ser agresivo, porque está comprobado hasta psicológicamente. La Biblia dice, instruirás al niño con disciplina. ¿Usted quiere saber lo que dicen los mandatos de Dios o quiere seguir escuchando otra cosa? El padre que detiene el castigo sobre su hijo vendrá a ser necio. Yo no estoy diciendo que usted haga lo que hizo con mi padre conmigo. Yo he cobrado con todo instrumento de justicia en mi casa. Chancleta, hojota, rama de álamo. Mi mamá tenía el récord de cómo cortar una rama del árbol de álamo que estaba en la vereda de mi casa. Mi mamá, así como es, si usted la llega a conocer, mamá que me está mirando, pero era así. Mamá se trepaba del álamo en cuestión de segundos. Ya en el aire bajaba con la rama limpia. Se transformaba en Batman, mi mamá. ¿No es lo que hacía mi mamá? Primero agarraba y cerraba la puerta de casa. Porque ya no andábamos corriendo. Disciplina no es pegar, lastimar, es poner límites. Y entonces estamos frente a una generación que no conoce límites. Y como no conoce límites, los trastornos los estamos empezando a vivir. Porque muchas veces no son tolerantes a la frustración, porque no tuvieron límites, porque lo tuvieron todo rápido. Y cuando tienen frente a sus ojos una generación que tuvo que aprender a esperar. Entonces el profeta dice, mi pueblo fue llevado cautivo
porque no tuvo conocimiento. Isaías también en el capítulo 1 dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Mirá en qué altura nos pone, el buey conoce a su dueño, conoce el carácter, la esencia, el poder, conoce el lugar de su habitación, pero Israel no entiende, diga conmigo, no entiende. El buey puede conocer a su dueño y mi nación no me conoce, dice Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. El pueblo sin entendimiento caerá, dice Oseas. Por eso Jesús miró a los religiosos de su época y le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En la misma proporción que se ignore las Escrituras, se ignorará el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denme un fuerte aplauso a mí, no a Dios. Los hombres que alcanzaron el éxito fueron hombres que guardaron los testimonios de Dios. Y dice que la razón por la cual Dios tuvo que levantar a Samuel es porque no había palabra. Dice la Biblia que en el último tiempo lo que pasará en el pueblo de Dios es que tendrán comezón de oír. ¿Qué significa eso? Estarán siempre ávidos de oír. Y en esta onda del YouTube, cada fantasma que usted no sabe ni de dónde son, ni qué lo sostienen, ni qué tienen detrás. A mí me gustaría mirar el pedrigué de cada uno. Que te hablen como grandes doctos de Dios y ni se congregan, ni siquiera tienen un pastor, ni siquiera son parte de una iglesia. Y lo que es peor, que te dicen, salvo los hermanos que me están siguiendo de Uruguay, me congrego por internet. Claro, porque por internet es mucho más fácil. De repente no te va a tocar a un líder que te diga lo que no te gusta. Y entonces empezamos con la iglesia a la carta, elijo el menú. Entonces, si hoy estoy medio bajón, Ángel, ¿está bien? No, Ángel te pone un poco mal de vez en cuando. Ándate por otro lado. Tendrán comezón de oír. Irán buscando por todos lados y lo único que están buscando es filosofía barata, pero no están buscando revelación de la palabra. Tus testimonios me han hecho bien, decía el salmista. El joven limpiará su camino con guardar la palabra. No le pegue vuelta, el secreto es la palabra. Den un fuerte aplauso a Dios por eso. Pero no había palabra. Y entonces hacían cualquier cosa. La segunda razón, si usted vuelve a 1 Samuel capítulo 3, dice que Dios levantó a Samuel porque no había palabra en aquellos días y no había visión con frecuencia. No había visión, diga conmigo, no había visión. Si hemos hecho una ensalada de esto, porque a cualquier cosa le llamamos visión. Mucha gente ha entrado acá y han dicho, la visión de esta gente es una visión, porque vieron el edificio. Yo quiero decirle que la visión de aliento no es el edificio. Entonces me han dicho, mirá, hasta en los baños de aliento y excelencia. Esa no es la visión. Está en nuestra casa, en nuestra comodidad, lo tenemos que hacer. La visión de aliento no es esa. Y si usted quiere saber la visión, bueno, congréguese. ¿Pero qué le llamamos visión? Dice que no había visión con frecuencia. La visión es la capacidad sobrenatural de ver con los ojos de Dios. Ver como ve Dios. Tener la forma de lo que Dios está viendo y tener la capacidad sobrenatural de meterte en el cauce de Dios por la visión de Dios. Es ver como Dios ve. La visión es aquello que Dios muestra de manera sobrenatural al espíritu y a los ojos de los hombres. Es la mente de Dios a alcanzar. Su contenido siempre moral tiene como objetivo mostrar los acontecimientos próximos y futuros. O sea que es la proyección de Dios. O sea que cuando digo que tenemos que armar el edificio de maestría, estoy hablando de la visión de Dios. Cuando digo que desde acá, desde La Matanza, desde este lugar, lo más parecido a Neftalí, Zebulón,
la tierra de la muerte y de la oscuridad, de aquí, de la matanza, Dios puede transformarlo como en un Capernaum. Tener la visión de Dios es quedarme en mi país, aunque todo me indique que me tengo que ir. Tener la visión de Dios es entender que a esta generación nos toca la responsabilidad, nos toca el beneplácito, la bendición de transformar de lo que no era a lo que es. Transformar de lo que estaba muerto a lo que estaba vivo. ¿Cuántos creen que se puede lograr? Pero no había visión. Y como no tenían visión, iban para cualquier lado. Cuando no tenés una meta, una visión clara, ¿sabes lo que te pasa? Empezás a pegar vuelta en círculos. Y lo único que haces es lo que hizo Israel durante 40 años. Pegar vuelta alrededor del desierto. Dice la Biblia que Israel en el desierto estuvo 40 años vagando. Diga conmigo, vagando. Lo más parecido a lo que usted tiene a su alrededor, vagando. Dice que estuvieron 40 años vagando por el desierto, pegando vuelta en círculos, porque no sabían a dónde ir, porque no tenían, porque habían perdido la visión, porque la visión, la meta de Dios era para allá, y ellos fueron para allá. Entonces te voy a recomendar algo. Cuando no tenés una visión clara de tu vida, por lo menos pegate a alguno que la tenga, por lo menos vas a ir a algún lado. Pero cuando no tenés una visión clara, no sabes qué hacer. No sabes si trabajar, no sabes si no trabajar, no sabes si seguir, parar, cortar, terminar, poner límites, ¿qué hacer? Y lo peor que le puede pasar en una vida a una persona es no tener una visión clara. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos en nuestro bendito país? ¿Sabe cuál es lo peor que le pasaría a estos adolescentes, a estos muchachos jóvenes y hasta los mayores de todo? Es no tener una visión de tu vida. Cuando no tenés una visión de tu vida vas para cualquier lado y cualquier colectivo te acerca. ¿Qué lo sostuvo Abraham? Dice la Biblia en Génesis capítulo 15, que después de estas cosas, y habría que ver cuáles cosas, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y esta tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Y dice que lo sacó de su tienda, lo sacó de su medio, lo puso frente al espejo de la vida, el cielo. Y le dijo, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Te doy una visión, vas a tener hijos. ¿Qué lo sostuvo Abraham? Que él tenía una visión. Y entonces dice Romanos capítulo 4 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa creer en esperanza contra esperanza? Cuando se cae una esperanza, se levanta una más grande. ¿Qué significa eso? Que te vas a caer 1000 veces. ¿Y qué es lo que te va a levantar? Es la visión. ¿Usted cree que no me deprimo? Sí, me deprimo. ¿Usted cree que a veces tengo ganas ni de abrir la Biblia? Yes. Te lo dije en inglés. Pero ¿qué es lo que te banca en la vida? La visión. Y entonces la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes. O sea, para llegar a ser padre tuvo que vencer la esperanza que se le caía. Y entonces cuando una esperanza se caía, cuando todos los meses todos los meses. Y vieja, nada, mañana, el mes que viene, algún día te voy a agarrar, Sara querida. Porque yo quiero decirle que el milagro fue milagro. El que tiene oídos para oír. Porque dice que él no consideró su cuerpo que ya estaba muerto. Abraham estaba muerto. Ni la esterilidad de Sara porque le habían cesado las costumbres de las mujeres. Es más, cuando los varones le dijeron que iba a quedar embarazada, ella dijo, ¿cómo me vendrá el deleite? Lo estaba diciendo con todas las palabras, estaba diciendo, ¿cómo me voy a deleitar? Yo quiero decirles que Isaac no fue obra del Espíritu Santo como en el caso de Jesús. Lo de Isaac fue un milagro inducido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo o quiere que sea más explicativo? Pero él tenía una visión. Y cada vez que la visión se le rompía frente a sus ojos, cada vez que los acontecimientos le decían que no lo iba a lograr,
Cada vez que las circunstancias le dijeron que no iba a llegar. Cada vez que la misma realidad le golpeaba la cara y le decía, nunca lo vas a lograr. Dice la Biblia que Abraham se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios se lo iba a dar. Quiere decir que la única virtud de Abraham es que valoró la visión. ¿Qué lo sostuvo? La visión. ¿Qué te sostiene? La visión. Si tenés la visión de sostener tu casa, si tenés la visión de que tus hijos van a estar contigo, si tenés la visión que tu matrimonio va a terminar bien, si tenés la visión de Dios que todo lo bueno te va a pasar, aunque te cueste, aunque tengas que trabajar en ello, aunque tengas que esforzarte en ello, lo vas a lograr porque es visión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. La visión te hace soportar el desierto. La Biblia nos dice que Moisés, apacentando las suegras de las ovejas, no las suegras. Lo dije para que se despierte, está atento, Apacentando las ovejas de su suegro, Dios me libre y me cubre con su sangre preciosa. Trabajaba para su suegro Jetro y gratis. Apacentando las ovejas de su suegro, vio una visión. La visión es que la zarza ardía y no se consumía. Y Dios lo llamó de la zarza y dijo, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy. Yo he visto la aflicción de mi pueblo y he decidido liberarlos. Por lo tanto, ve y saca a mi pueblo de Egipto. ¿Qué le dio Dios a Moisés? Una visión. ¿Qué lo hizo soportar el desierto? ¿Qué lo hizo soportar todo lo que vivió? Una visión. Entonces, cuando vos tenés clara la visión, pero dice la Biblia que en los tiempos de Samuel no había visión. Isaías tuvo la visión del trono de Dios y eso lo sostuvo en el liderazgo. Ezequiel tuvo la visión del trono y la autoridad de Dios y eso lo levantó de la esclavitud. A Habacuc Dios le dice que escriba la visión. Pero ellos no tenían visión. Y como no tenían visión, iban para cualquier lado. Y entonces un día pintaba la célula y se mandaron para la célula. Y otro día pintaron para la educación y se fueron para la educación. Y otro día pintaron para los y se fueron para allá. Y hay muchas veces que acá hay gente muy bien intencionada, ha venido a decirme, pastor, ¿por qué no hacemos esto? Una vez vino una persona y me dijo, pastor, tengo la visión de Dios para esta iglesia. ¿Cuál? La manera de entrar al barrio será hacer chorizo a la pumarola en la puerta. Yo le dije, mirá, vos llegás a poner una olla en la puerta y yo te voy a decir algo. Si yo vendo lo mío, lo tuyo y lo de todo lo demás, tendríamos 10.000 personas en la puerta comiendo chorizo. No tengo dudas de eso. Si nosotros repartiéramos alimento aquí, vendrían de todos lados. Y yo quiero decirle que tendría que vender lo mío, lo tuyo y lo de todos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a los meses nosotros también estaríamos en la cola. Esa no es la visión. La visión no pasa por ahí. La visión pasa por la determinación de Dios de que no es necesario regalarle la comida para que la gente no pase hambre. También se puede cambiar un estado para que la gente sea más justa, en una vida más justa, más íntegra. Y también a mucha gente hay que enseñarle que sus manos alcanzan para que la bendición de Dios los sostenga. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Pero no había visión. 400 años de esta inercia, 400 años sin visión. Hasta que se levantó un hombre como Samuel. Yo quiero que usted vuelva a 1 Samuel, capítulo 3, porque le voy a dar la tercera razón. Está en el versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en sus aposentos, pare y míreme. ¿No le llama la atención de que cada vez que la Biblia menciona a Elí como sumo sacerdote, dice que estaba en dos posturas, sentado o acostado? ¿Usted cree que eso es casualidad? Cada vez que la Biblia va a llamar a este muchacho, va a decir que Elí estaba acostado o Elí estaba sentado. Elí tipifica el sacerdocio y por cuanto su postura tiene que ver mucho con lo que está demostrando. El hecho de que el sumo sacerdote esté siempre sentado o acostado habla de una postura irrelevante. Habla
de una postura totalmente fuera de alcance del propósito y de la realidad humana. Irrelevante a la sociedad que agoniza, una actitud de conformismo, mediocridad, falta de superación, sin motivación, simplemente duerme. Es la típica postura de que para qué vamos a ensayar si cantamos lo que viene. Es la típica postura para qué vamos a limpiar si mañana se ensucia. Es la típica postura para qué vamos a comprar una propiedad y hacer una... Es la típica postura, siempre irrelevante, que no contesta la pregunta, siempre está durmiendo, no contesta las preguntas, su respuesta no es adecuada, tiene un mensaje que solamente 50 infradotados lo pueden escuchar porque nadie en su sano juicio lo podría escuchar. Manejan hasta un léxico, hablan de una manera que nadie le entiende. Te hablan en Reina Valera para que lo entiendas mejor, pero son seres angelicales que viven en otro mundo. Son ministerios irrelevantes, enajenados de la realidad, no saben dónde estamos parados, ni contestan las preguntas de hoy. Sencillamente lo que podemos denominar que son verdaderos ministerios santiagueños. Está Juancito acá y me va a hacer un juicio, pero veo que dice que los santiagueños hay que llamarlo así, pues si lo llaman así se acuestan. Viven durmiendo. Están en otra galaxia. Después vienen y me dicen, pastor, yo no sabía que mi hijo era eso. Ah, ¿no te diste cuenta? Viven en otro mundo. Le han dado todo a sus hijos y no se dan cuenta ni por dónde andan sus hijos. Y cuando caen a la realidad, hace un hoyo más grande que este edificio. ¿Quiere usted darse cuenta de lo que le estoy hablando? Abra su Biblia, por favor. Fíjese en el capítulo 1, en el verso 9. Mire lo que dice. En el capítulo 1, verso 9. Dice que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una... Vaya al capítulo 4, ya leímos el 3, el 4 verso 13, mire lo que dice. Y cuando llegó, que vinieron de la batalla, he aquí que Elí estaba sentado en una silla. Vaya por favor al versículo 18, porque usted me está mirando mal. Fíjese el versículo 18 del capítulo 4. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, Elí cayó atrás de la silla del lado de la puerta y se desnucó. Y murió porque era hombre viejo y pesado. Seguí durmiendo vos. Seguí durmiendo. Seguí durmiendo en tu matrimonio. Sí. Seguí durmiendo con tus hijos. Sí. Seguí durmiendo en tu trabajo. Seguí. Seguí en esa postura irrelevante de no preocuparte, de no buscar revelación, de no buscar la visión para tu familia. Seguí acostado, seguí sentado. Seguí en la cómoda. Seguí viniendo a la iglesia de vez en cuando. Porque hay algunos que hacen el salteadito los miércoles, los domingos, todos los días. Seguí. Seguí sacando a tus hijos de la iglesia. Seguí no forzándolos a traerlo y a generar un hábito de venir a la casa de Dios. Seguí en esa postura cómoda, irrelevante, de no darte cuenta que el día de mañana pagarás caro. Seguí en esa actitud de que yo quiero vivir la vida, yo quiero, claro que no, yo también, vos te pensás que yo no. Y yo quiero decirle, por si usted no lo sabe, que yo vivo la vida y la disfruto. Pero no hay satisfacción más grande que disfrutarla junto a Dios y en la casa de Dios, siendo parte del pueblo de Dios. Ahí está Elí. Y entonces cuando hace un esfuerzo sobrehumano, cuando le pedís un ensayo fue de hora, cuando le pedís una hora extra, cuando le pedís algo, ¿sabe qué pasa? Se desnucan. Porque están tan pesados, que entonces como están tan pesados, cuando hacen un movimiento, se quiebran, se desnucan.
Y ese era Elí. Enajenado de la realidad, con un mensaje anacrónico. Y yo quiero decirles que en un momento de la historia de Israel, Dios denunció a los profetas y a los sacerdotes y le dijo en Isaías capítulo 56, sus atalayas son ciegos, todos ellos ingratos, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Ay, mi amigo, yo he criado 2 hijos, porque ya están grandes y esto tienen que caminar ya. Pero como padre, más de una mañana tuve que poner mi despertador a las 4 de la mañana para levantarme a orar. Más de una oportunidad en mi trabajo, cuando las cosas empezaban a trabarse. Despertate, Elí. Deja de dormir. Ahí estaba Jonás echado en el abajo del del barco, y entonces vinieron los marineros y dijeron, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y hace algo. Clama a tu Dios, hace algo, dormilón. Y yo sé que el Señor me va a sacar de esta prueba. Durmiendo la siesta, nunca. Yo sé que Dios me va a bendecir. En ese estado, nunca. Porque Dios no bendice ni a los vagos, ni a los flojos, ni a los mediocres, ni a los echados, espiritual o físicamente. Pero el esforzado, el que entiende, es el que Dios levanta. Voy a terminar. ¿Me puedes acompañar, Gustavo, ya que Mora se me retobó? Quedó sentada. No te avisé, Morita. La cuarta razón por la cual Dios llamó a Samuel, dice en el versículo 2 del capítulo 3, y aconteció que un día estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, la ceguera, la incapacidad de ver con los ojos de Dios. Cuando no podés ver con claridad, dice que Elí estaba ciego. Ciego a tal magnitud de no distinguir entre una mujer que oraba y una mujer borracha. Dice la Biblia que Ana fue al templo y se arrodilló y llorando decía a Dios, dame un hijo. Dame un hijo. Y si me das un hijo, yo te lo doy a vos. Y entonces dice que Elí la miraba porque la mujer Ana hablaba para sí y no hablaba en voz alta, y la vio llorando y la vio quebrada en el altar, y Elí estaba tan pero tan ciego que la tuvo por ebria y dijo, borracha, digiere tu vino y vete. ¿Cómo se puede ser tan animal de no saber distinguir entre un quebranto del corazón y una borrachera? Y entonces dice que Ana, ¿sabe lo que significaba que una mujer le habla al sumo sacerdote? ¿Sabe usted que para aquella época al sumo sacerdote no se le hablaba? ¿Sabe usted que la única razón por la que Jesús le contesta al sumo sacerdote es porque era el Hijo de Dios, pero lo abofetean porque al sumo sacerdote no se le contesta? Y entonces Ana le dijo, no, Señor mío, yo no estoy borracha. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. Yo estoy acá clamando por un hijo. ¿Y cómo se puede ser tan ciego de no darte cuenta semejante situación? La incapacidad de ver bajo los ojos con Dios produce resultados nefastos, ciegos de entendimiento, ciegos al mover de Dios. No, Señor mío, no. Y entonces Dios va a hacer el último llamado. En una generación estéril, improductiva, Dios necesita hombres que estén llenos de la palabra.
Hombres que vean con los ojos de Dios y que tengan la visión clara. Hombres que se entreguen al esfuerzo y no le hagan mezquindad. Hombres, mujeres que paguen el precio y estén dispuestos a la incomodidad. Dice la Biblia, cada vez que citó a los hombres que hicieron historia, que eran varones esforzados y valientes. No solamente hay que ser valiente, hay que ser esforzados. Y Dios necesitaba hombres que no sean como Elí. Y la última razón, dice el versículo 3 que Samuel estaba en el templo durmiendo delante del arca. ¿Sabe lo que significa eso? Sacrilegio permitido. Por más que era Samuelito y por más que era el hombre que Dios estaba levantado, lo que estaba haciendo Samuel era una barbaridad. A mí me enseñaron de chiquito, ¡ay! Que seamos como Samuel, que desde chico estemos en el arca. Sí, está bien, pero no así. Porque la Biblia nos dice que el arca del pacto, el sumo sacerdote, se tenía que preparar y la veía una vez al año. ¿Qué hacía un adolescente durmiendo frente al arca? Eso significa sacrilegio permitido. Eso significa cualquier cosa es válida. Eso significa, y quiere dormir frente al arca, dale para dormir. Justo ahí donde está el arca hace calorcito, afuera hace frío. Déjalo dormir. Fue una generación que cualquier cosa le sirvió. El sacrilegio estaba permitido a tal punto que dice la Biblia que cuando Israel traía las ofrendas al altar, cuando traía las ofrendas al templo, dice que los sacerdotes eran tan corruptos que sacaban la carne cruda cuando la carne había que oficiarla sobre el altar de los holocaustos. Y entonces dice que venían los sirvientes de los sacerdotes y le decían, quiero agarrar la carne que se me antoja. Y entonces el pueblo decía, no, asá la carne, primero la carne se tiene que asar ante Dios y después agarrar lo que quiera. Dijeron, no, de ninguna manera, también lo tomaremos por la fuerza. Eran tan corruptos que dice la Biblia que agarraron un gancho de 3 uñas y metían en las ollas y en los lugares de comida donde la gente traía para ofrecer a Dios, agarraban lo que quería y se lo robaban. Malversación de fondos. Gente que no tenía respeto ni siquiera por las ofrendas del pueblo. Y la Biblia dice que así menospreciaron los hijos de Israel las ofrendas. Los sacerdotes tenían relaciones sexuales dentro del templo con las prostitutas del muro. Y entonces Dios le mandó un profeta a Elí y le dijo, por cuanto viste a tus hijos en este pecado y no se lo estorbaste, por cuanto fuiste tolerante y aceptaste cualquier cosa, no va a quedar uno de tu casa, todos en edad viril los voy a cortar. Porque yo dije que te correspondían las ofrendas, pero han malversado las ofrendas. Yo quiero decirles que hay gente que se ha hecho millonaria con las ofrendas de la iglesia. Pero yo quiero decirte con toda honestidad intelectual y espiritual, menos acá y en muchos lugares donde tenemos temor de Dios, no he tocado un centavo, no nos llevamos un centavo. Lo que usted le da a Dios para nosotros es sagrado. Y no porque tenga problema que haya gente que viva de eso, pero sin embargo quiero decir que mucha gente ha abusado de esto. Han manejado la culpa para someter a las personas para que den de su dinero. Se han enriquecido, se han hecho millonarios. Han vivido en opulencias mientras el pueblo vive en escasez. Y quiero decirle que eso no es Dios. Y entonces Dios le dijo, yo te prometí las ofrendas. Pero yo quiero decirte que no va a quedar uno de tu casa porque yo honraré a los que me honran. Voy a terminar diciéndoles lo que creo. Israel vivía un tiempo de bisagra. Tenía que nacer algo nuevo, tenía que ser algo distinto, algo superlativo. Y Dios lo tenía a Samuel. Y fue el último llamado porque dice, antes que la lámpara de Dios se apague. Antes que el plan de Dios sucumba. Antes que la lámpara deje de arder. Dios tenía a Samuel. Y yo me pregunto si en este tiempo histórico que vivimos hasta como iglesia y como nación,
Dios acá en esta casa tendrá jóvenes como Samuel. Antes que la lámpara de Dios se apague, antes que los planos de Dios se frustren, cuando todos siguen la corriente, cuando cualquiera hace cualquier cosa, Dios tenía a Samuel. ¿Tiene su Biblia abierta? Vaya conmigo al capítulo 1, verso 24. Mire la vida de Samuel. Capítulo 1, verso 24. Cuando Ana lo deja en la casa de Dios, dice el verso 24. Después que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño, ¿cómo era? ¿Cómo era Samuel? ¿Y cómo era? Niño. Cuando Samuel es introducido al cambio, ¿cómo era? Niño y pequeño. Si yo miro a estos muchachones, si yo miro a estos jóvenes, y yo no podría ver con los ojos de Dios, yo lo que estaría viendo es un niño. Nadie se dio cuenta que iba a ser el hombre más grande del Antiguo Testamento. ¿Cómo era el niño? Pequeño, pero déjelo crecer. Y ese niño que vos decís, ese Dios no lo va a levantar. Y ese que vos estás mirando como que Dios lo va a levantar era el peor de la clase. No tiene ninguna condición. Samuel era niño y era pequeño. Pero por favor acompáñeme. Vaya por favor al capítulo 2, verso 11. Dice, Elcana se volvió a su casa en Rama y el niño ya no era pequeño. ¿Qué estaba haciendo el niño? Dígamelo usted, ¿qué estaba haciendo? Ministraba. Ya no era un niño pequeño, ya había crecido y ministraba a Jehová delante del sacerdote. Y entonces yo lo escucho predicar a estos muchachos, a estas chicas, yo las escucho predicar. Por eso vengo los sábados a la reunión de jóvenes, no me pierdo ninguna. Porque ahí veo los nuevos pastores, ahí veo los nuevos líderes, ahí los escucho. Y entonces algunos me dicen, che, mirá, ese borralo del mapa, porque no te estás dando cuenta que delante del sacerdote ya hay niños que están ministrando. Y hay algunos que lo tenemos ahí que no saben qué hacer con la guitarra. 3 generaciones de músicos, Jorge. Y ahí lo estamos viendo, eran chiquititos con la guitarra. Tengo una foto ahí de Sofía con una guitarra que a poco se le ve la cara. Yo la veo ahí. Ya el niño no era pequeño, ya el niño estaba ministrando. Ahora yo quiero que usted me acompañe. Mire qué interesante. Vaya al capítulo 2, verso 18. Ya usted no va a ver al niño. Mire lo que va a ver en el versículo 18. Y el joven ya no es niño. Y el joven Samuel ministraba en presencia, ya no habla de delante del sacerdote, en presencia de Jehová vestido de un efod. Ya no es niño, ya no es pequeño, ya no está ministrando ante un sacerdote, ya está delante de Dios. Y estaba vestido de un efod de lino. Su vestidura ya decía que era un sacerdote fiel. Vaya por favor al capítulo 2, verso 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio luz a 3 hijos y 2 hijos. Y el joven Samuel, ¿ya qué hacía el joven Samuel? ¿Ya qué hacía? Crecía. Y por eso, no me toquen a las nuevas generaciones porque te voy a saltar en la yugular. Y yo sé que a ustedes esto le da un derecho, y a ustedes también, pero los voy a defender ultranza. Porque yo no tuve un pastor que me defendiera así. Yo no tuve una iglesia que introdujera una nueva generación. Ya el joven ministraba, ya había crecido. Vaya el 26, ya que está. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Ya no era niño, ya no era pequeño. Ya no ministraba ante el sacerdote, ya ministraba ante Jehová, ya estaba vestido de efod, ya crecía y ahora era acepto delante de todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a decirle a Elí, che, ¿cómo predica Samuel? Es hora que
Imagínate Ezequiel cuando nos empiecen a decir, lindo Ezequiel lo que voy a decir, pero mirá que... ¿Y qué pasará? David, Jorge, yo sé que esto va a ser difícil cuando haga alguien mejor que vos, lo haga mejor que vos. Yo entraba el otro día aquí a la clase y estaba Diego ministrando la clase y yo entraba y vi una persona que vino de otra iglesia y le dije, bienvenido, qué lindo tenerlo acá, gracias por venir. Me dice, lo vino a escuchar, pastor. Le digo, lamento defraudarte, hoy no doy la clase yo, la da uno de nuestros hijos y va a ser una bendición. Y me dijo, eso sí que es un dolor muy grande. Y dije, ¿dolor? Como le dijo Moisés a José, ¿quién diera que todo el mundo hable mejor que yo? Y entonces hoy domingo, en vez de estar preparando el mensaje, me hubiera visto la Fórmula 1. No es así. ¿Quiere ver usted cómo termina este niño que ya no era niño, que ya había crecido, que ya había ministrado, que ya era joven, que ya había crecido, que ya estaba vestido de fod y que ya todo el mundo lo reconocía? ¿Usted quiere ver cómo termina este hombre? Por favor, terminamos. Vaya al capítulo 3, verso 19. Mire lo que dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, desde Jujuy a Tierra del Fuego, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y entonces este hombre introdujo la monarquía dando por terminado el peor de los ciclos. Tuvo poder de rompimiento para romper el peor ciclo estéril de la obra de Dios. La peor saga, la peor película, la película de los jueces, Samuel la rompió y introdujo la monarquía. Él fue el que ungió a Saúl y él ungió a David. Fue el último de los jueces, el que cambió la historia. ¿Cuántos jóvenes, niños tengo acá para cambiar la historia? Cierre sus ojos.